Imagina esto: el aliento helado del invierno de Madrid, el olor a castañas asadas y el eco de risas en los pasillos del prestigioso Colegio del Sol. Pero para Sofía Vargas, 17 años, recién llegada de un pequeño pueblo andaluz, solo había una cosa: la necesidad de ser invisible. 4 mudanzas en 3 años. No por trabajo de sus padres, sino por la imperiosa necesidad de un nuevo comienzo. Otra vez. ¿Te imaginas lo difícil que es empezar de cero una y otra vez? Déjame tus comentarios abajo. Sofía caminaba por los pasillos abarrotados, sus ojos pegados al suelo, deseando fundirse con el murmullo de voces. Los grupos de amigos, las risas, todo parecía un mundo ajeno. El Colegio del Sol, una institución de élite, llena de chicos de la alta sociedad que se conocían desde la cuna. Un equipo de baloncesto imbatible, las animadoras más envidiadas, y una jerarquía social inquebrantable. A ella no le importaba nada de eso. Su único objetivo: pasar desapercibida. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. Marcos Toledo. Alto, atlético, con esa arrogancia natural que solo poseen los chicos más populares e intocables de cualquier instituto. Estaba apoyado en una taquilla verde esmeralda, rodeado por su séquito de amigos con ropa de diseñador. Todos reían a carcajadas con algo que él había dicho. Incluso a distancia, Sofía percibió su aura de control, el tipo de presencia que hacía que la gente lo siguiera ciegamente o le temiera. Ella conocía a los Marcos del mundo: el niño de oro, capitán del equipo, siempre impecable, familia adinerada. Pero había algo más: la forma en que sus amigos reían un poco demasiado fuerte, la forma en que se movían nerviosamente cuando él hablaba. Sofía reconoció el patrón. Había conocido a chicos como Marcos antes, aquellos que se nutrían del poder y la intimidación. Ella no tenía la menor intención de llamar su atención, pero el destino, cruel como siempre, intervino. Mientras caminaba, alguien la empujó deliberadamente por la espalda. No fue un accidente. Sus libros se dispersaron por el suelo, esparciéndose por el pasillo. Algunos estudiantes se giraron a mirar. Algunos se acercaron, curiosos. Sofía se agachó rápidamente, ignorando el ardor en sus mejillas. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Sofía se puso de pie. No necesitaba mirar para saber de quién era esa voz. Marcos Toledo. Su voz era tranquila, divertida, pero con un filo, como un león jugando con su presa. Podía escuchar a sus amigos riéndose a sus espaldas. Lentamente, ella lo miró. Marcos se erguía sobre ella, con los brazos cruzados. Esa sonrisa exasperante que había visto antes en los chicos que creían gobernar el instituto. «No creo haberte visto antes, ¿verdad?», dijo él. Sofía no respondió. Simplemente recogió sus libros y se enderezó, ignorándolo sin decir una palabra. Pero Marcos no había terminado. «Oye, ¿dónde están tus modales?», le espetó, su voz resonando por el pasillo. «Te hice una pregunta». Sofía siguió caminando. Ya había jugado este juego antes. La mejor manera de lidiar con gente como él era no involucrarse. Pero a Marcos no le gustaba que lo ignoraran. Fue entonces cuando lo sintió. Un empujón suave en su hombro la hizo tambalearse un poco. No lo suficiente para lastimarla, pero sí para que supiera que Marcos no la iba a dejar ir. Sofía se detuvo. Lentamente, se dio la vuelta. Por un momento, el pasillo se sintió silencioso. Incluso los estudiantes que antes no le prestaban atención
comenzaron a observar. Ella encontró la mirada de Marcos, y por primera vez algo brilló en sus ojos. Curiosidad. Quizás incluso un poco de sorpresa. «No deberías haber hecho eso», dijo Sofía con calma. Marcos levantó una ceja. Luego soltó una carcajada burlona. «¿Y por qué?», preguntó. Sofía no respondió. Sin embargo, mantuvo su mirada fija, sin inmutarse. Marcos ladeó la cabeza. «Eres un poco rara, ¿sabes?». Unas risitas entre sus amigos. Sofía se dio la vuelta y se fue. No necesitaba mirar atrás para saber que Marcos no había terminado con ella. Y él no tenía idea del tipo de error que estaba a punto de cometer. La escalada y el misterio de la conexión. El resto del día transcurrió en una niebla. Sofía se mantuvo en la parte de atrás del aula, respondiendo solo cuando era necesario, evitando el contacto visual. Almorzó sola, encontrando un lugar cerca del borde de la cafetería donde podía observar sin ser observada. Marcos y sus amigos dominaban la sala del almuerzo. Ocupaban la mesa más grande en el centro. Hablaban en voz alta, riendo como si no tuvieran preocupaciones en el mundo. Cada vez que pasaba un rato, Sofía sentía sus ojos fijos en ella, pero él no se acercaba. Aún no. Al final del día, Sofía se sintió aliviada de finalmente salir de la escuela. El calor de Madrid todavía era fuerte, haciendo que el pavimento brillara mientras caminaba hacia la parada del autobús. Justo cuando consultó su teléfono, escuchó una voz detrás de ella. «Oye, chica nueva». Ella se dio la vuelta. Marcos estaba allí, con las manos en los bolsillos, una sonrisa arrogante todavía en su rostro. Detrás de él, algunos de sus amigos esperaban. Sofía suspiró. «¿Qué quieres?». Marcos dio un paso lento hacia adelante. «Tienes un problema de actitud, ¿sabes?». Sofía no respondió. La sonrisa de Marcos se amplió. «¿Qué? ¿Crees que eres mejor que yo?». Sofía soltó una risa corta. No nerviosa, no asustada, solo divertida. Y eso, más que nada, tomó a Marcos por sorpresa. «Creo», dijo lentamente, «que deberías irte». La sonrisa de Marcos se desvaneció por medio segundo antes de recuperarse. «¿Ah, sí?». Dio otro paso más cerca, cerniéndose sobre ella. «¿Y por qué?». Sofía se acercó un poco, su voz apenas por debajo de un susurro. «Porque no tienes ni idea de quién soy». Marcos se burló, sacudiendo la cabeza. «¿Y quién eres tú exactamente?». Sofía no respondió. En su lugar, dio un paso hacia atrás, levantó su teléfono y presionó un solo botón en su pantalla. Un motor rugiendo llenó el aire. Un Dodge Charger Hellcat negro se detuvo cerca de la curva, el tipo de coche que hacía girar cabezas. La ventanilla tintada bajó lentamente, y allí estaba Antonio Banderas. La sonrisa de Marcos se desvaneció por completo. Sofía se volvió hacia Marcos, sonriendo por primera vez ese día. «¿Todavía me encuentras rara?», preguntó. Marcos no respondió, porque por primera vez en su vida era él quien se sentía pequeño. Sofía observó cómo la confianza de Marcos se desvanecía. Su boca se entreabrió, sus ojos fluctuando entre ella y la figura inesperada sentada al volante del Dodge Charger negro. El aire se sentía espeso. La arrogancia que una vez había sido divertida en su postura, ahora estaba teñida de incertidumbre. Se giró a medias hacia sus amigos detrás de él, que intercambiaban miradas nerviosas. Ninguno se atrevía a hablar. Sofía, por otro lado, se tomó su tiempo. Se ajustó la mochila, exhalando lentamente como si no hubiera puesto patas arriba al rey autoproclamado del instituto. Antonio Banderas no dijo nada al principio.
Simplemente se quedó sentado, una mano en el volante, su mirada fija en Marcos. Era una mirada que transmitía peso, el tipo de presencia que no necesitaba palabras para enviar un mensaje. Marcos tragó saliva con dificultad. «Espera un segundo», murmuró en voz baja, casi como si se estuviera convenciendo a sí mismo de que esto no era real. Su voz, normalmente tan segura, tenía un atisbo de incertidumbre. Volvió a mirar a Sofía, esta vez realmente mirándola, como si estuviera tratando de armar algo que debería haber sido obvio desde el principio. Sofía sonrió lentamente, lo suficiente para que Marcos la escuchara, aunque se aseguró de mantener su voz tranquila y baja. «¿Todavía crees que soy una chica cualquiera?», preguntó. La nuez de Adán de Marcos subió y bajó de nuevo, su boca abriéndose y cerrándose como si quisiera decir algo, pero había perdido toda capacidad para formar palabras. Entonces Antonio Banderas comenzó a hablar. «Ven aquí, muchacho», dijo su voz tranquila pero firme. No era una pregunta. Sofía no se preocupó. Pasó por delante de Marcos, a través del silencio de la audiencia que había comenzado a formarse, y abrió la puerta del pasajero. En el momento en que se subió, Antonio Banderas puso el coche en marcha. El Charger dejó un rugido profundo mientras salía de la curva, dejando atrás un patio escolar de silencio y ojos abiertos. El juego del gato y el ratón. Por un momento, ninguno de los dos habló. La ciudad de Madrid brillaba a través de las ventanillas. El sol de la tarde proyectando largos rayos de naranja y oro sobre el salpicadero. Sofía dejó que sus dedos tamborilearan ligeramente contra su pierna, exhalando mientras finalmente liberaba la tensión que había estado acumulándose desde que pisó por primera vez ese campus. Antonio Banderas mantuvo sus ojos en la carretera, sus dedos tamborileando rítmicamente el volante. «¿Estás bien?», Sofía le dedicó una pequeña sonrisa. Luego, después de una pausa, soltó una risita. «Eso fue un poco dramático, ¿verdad?». Antonio Banderas se rió, un sonido profundo y resonante. «Eso fue una entrada». Se detuvo en un semáforo en rojo. «¿Cuál es el plan ahora?». «Él piensa que me asustó», dijo Sofía, su voz ahora segura. «Pero solo le di la bienvenida al juego». «¡Qué giro, eh! ¿Crees que Marcos aprenderá la lección? Déjame tus predicciones en los comentarios». Al día siguiente, las cosas escalaron. Mientras Sofía llevaba su mochila hacia una taquilla vacía, uno de los secuaces de Marcos, Miguel, un atleta fornido con más músculos que células cerebrales, la tropezó accidentalmente. Sofía se tambaleó, pero se recuperó antes de caer por completo, su mochila flotando un poco. Algunos estudiantes se giraron a observar, sus ojos flotando entre ella y el grupo de matones que ahora reían como si fuera lo más divertido del mundo. Sofía se agachó, arreglando su mochila. Ella no reaccionó, lo que pareció irritarlos más. «¿Qué?», gritó Miguel. «No vas a responder, princesa». Sofía exhaló ruidosamente, terminando de arreglar su mochila. «Simplemente no me di cuenta de que los cavernícolas todavía existían». Los estudiantes a su alrededor soltaron un colectivo «¡Oh!», y la sonrisa de Miguel se borró. Marcos, que había estado observando todo esto, ladeó la cabeza un poco, como si estuviera tratando de descubrir su siguiente movimiento. Sofía no esperó a que lo hicieran. Pasó por delante de ellos, se sentó en su mesa y empezó a comer, como si nada hubiera pasado. Pero ella sabía que no. Marcos no iba a dejar pasar esto. En el momento en que sonó la última campana, ella ya estaba preparada para que algo sucediera. Así que cuando encontró su taquilla completamente destrozada, sus libros tirados al suelo,
las marcas de tiza esparcidas por todo el metal, no se sorprendió. Suspiró, apoyándose contra la taquilla adyacente. Algunos estudiantes estaban cerca observando. Ninguno de ellos era lo suficientemente valiente como para intervenir, pero todos eran lo suficientemente curiosos como para ver qué haría. Sofía se agachó, recogiendo sus libros uno a uno, ordenándolos cuidadosamente. Sus manos no temblaron, su expresión no se alteró. Podía sentir a Marcos observando desde el pasillo, esperando. Pero ella no le dio nada. Se puso de pie, cerró su taquilla y se fue sin decir una palabra. Eso, más que nada, pareció enfurecerlo. Esa noche, en casa, Sofía se sentó a la mesa de estudio, tamborileando con los dedos contra la superficie de madera, mientras Antonio Banderas se apoyaba en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, observándola de cerca. «Hoy destrozaron mi taquilla», dijo finalmente. Antonio Banderas levantó una ceja. «¿Ese es su mejor movimiento?» «Por ahora», murmuró Sofía. Antonio Banderas sonrió lentamente. «Entonces, ¿cuál es el tuyo?» Sofía se quedó en silencio por un momento. Entonces, finalmente, sonrió. «Voy a dejar que se cave su propia tumba». Antonio Banderas sonrió. «Esa es mi chica». Sofía se recostó en su silla, sintiendo la familiar euforia del control recorrer sus huesos, porque Marcos Toledo pensaba que él era quien estaba llevando el juego. Pero Sofía apenas estaba empezando. Sofía sabía exactamente lo que estaba haciendo. Había visto a chicos como Marcos antes, grandes bocazas, llenos de sí mismos, siempre necesitando una audiencia para validar su crueldad. Anhelaban las reacciones que obtenían, el miedo que infundían, el poder que creían tener. Pero la verdad era que los chicos como Marcos no eran tan invencibles como querían que todos creyeran. Cometían errores. ¿Y Sofía? Ella era paciente. Lo dejó seguir cavando su propia tumba hasta que no hubiera salida. A la mañana siguiente, caminó al Colegio del Sol como si nada hubiera pasado. Los rumores seguían allí, pero ahora eran diferentes. Ayer, la gente había estado susurrando sobre la chica a la que Antonio Banderas recogió en un coche potente. Hoy, estaban susurrando sobre lo que Marcos le había hecho a su taquilla. La escuela estaba dividida. Algunos pensaban que era una locura. Otros pensaban que Marcos solo se estaba humillando a sí mismo, y Sofía podía sentirlo cambiando. En el momento en que la gente comenzó a cuestionar la autoridad del rey, su reinado se volvió más frágil. Marcos estaba apoyado en las taquillas, como siempre, rodeado por su grupo de matones. Reían de algo, probablemente otra de sus bromas crueles. Pero cuando Sofía pasó, la conversación se interrumpió. Los ojos de Marcos se posaron en ella, esperando una reacción. Algún tipo de reconocimiento de que todavía le preocupaba lo que había sucedido ayer. Pero ella no le dio nada. Ella pasó directamente por delante de él, sin siquiera detenerse. Eso solo hizo que su expresión se endureciera. El jaque mate, a la hora del almuerzo, pudo sentir cómo crecía la tensión. Marcos no estaba acostumbrado a ser ignorado. Él prosperaba en el control, y Sofía no estaba jugando según sus reglas. Necesitaba hacer algo más grande, algo público. Así que, no se sorprendió cuando entró a la cafetería y lo vio sentado en su mesa habitual. Una mueca se extendió por su cara cuando la llamó en voz alta. «Oye, Sofía, ¿todavía estás llorando por tu pequeña taquilla?» La cafetería se cayó un poco, los estudiantes mirándose entre sí. Sofía ni siquiera se giró mientras agarraba su bandeja y caminaba a su sitio habitual. Pero Marcos no había terminado. «No puedes soportarlo, ¿eh? Quizás tu gran papá famoso debería venir a pelear tus batallas por ti».
Eso recibió más atención. Un par de risas. Un par de miradas de reojo. Sofía finalmente lo miró. «Es divertido», dijo ella, su voz tranquila. «Sigues mencionando a mi padre como si no fueras tú el que casi se orina encima cuando lo viste». La cafetería se sumió en un silencio sepulcral. El rostro de Marcos se contrajo. Sus amigos se movieron incómodos, inseguros de si debían reírse o fingir que no lo habían escuchado. Sofía tomó un bocado de su comida lentamente, sus ojos nunca apartándose de Marcos. Ella quería que Marcos se sentara con ese sentimiento, esa humillación, esa vulnerabilidad, porque los chicos como él no sabían cómo manejar ser el hazmerreír. Marcos apretó la mandíbula, forzando una risa, aunque fuera tensa, forzada. «¿Crees que eres dura, dijo él, caminando como si fueras dueña del lugar, solo porque tienes a algún padre rico y famoso para recogerte en un coche». Su voz se elevó, lo suficientemente fuerte como para que todos la escucharan. «¿Qué? ¿Crees que eres mejor que nosotros?» Sofía ladeó la cabeza un poco. «No», dijo simplemente. «Simplemente no necesito demostrar nada». Y esa fue la diferencia. Marcos pasó toda su vida demostrando que era el más duro, el más fuerte, el más inolvidable. Sofía no necesitaba demostrar nada, porque sabía quién era. Y eso, más que nada, lo enfureció. Fue entonces cuando lo vio, el momento en que Marcos tomó su decisión. La forma en que sus músculos se tensaron, la forma en que su mano se apretó en un puño antes de que la obligara rápidamente a relajarse. Él no había terminado. Iba a intentar algo peor. Y Sofía estaba lista. Después de la escuela, ella mantuvo su ritmo lento mientras caminaba hacia el parque. Ella sabía que Marcos estaría esperando. Y así fue. Allí estaba, apoyado en su coche, con los brazos cruzados. Su expresión, ilegible. Sus amigos no estaban con él esta vez. Esto era solo entre ellos. Ahora, Sofía se detuvo a unos metros de distancia, levantando una ceja. «Déjame adivinar. ¿Otra brillante disertación sobre cómo no pertenezco aquí?» Marcos exhaló fuertemente por la nariz. «No», dijo. «Solo quiero saber una cosa». Sofía abrió los brazos. «¿Y qué es eso?» Marcos la estudió por un momento largo. Luego dijo, «¿Por qué no contraatacas?» Su voz no estaba burlándose esta vez. No era tímida ni cruel. Era algo más. Curiosidad genuina. Sofía consideró la pregunta por un segundo. Luego se acercó. «Porque no necesito hacerlo». Marcos se burló, sacudiendo la cabeza. «Así no funciona, Vargas. La gente como yo, empujamos. Y la gente como tú o contraataca o es aplastada». Sofía dio un paso más cerca, bajando la voz. «O tal vez la gente como yo espera. Dejamos que la gente como tú siga empujando, siga cometiendo errores, siga demostrando a todos lo débiles que realmente son. Y entonces, cuando estás parado en medio del desastre que causaste, no tenemos que hacer nada. Ya te has destruido a ti mismo». Marcos la miró fijamente, y por primera vez, Sofía vio algo parpadear en su expresión. Duda, pero la cubrió rápidamente. «¿Crees que me tienes calado?», dijo, forzando una sonrisa. «No sabes una maldita cosa de mí». Sofía lo estudió. «Quizás no, pero sé que tienes miedo». Todo el cuerpo de Marcos se puso rígido. «No te tengo miedo». Sofía sonrió, pero no había calidez en ella. «No de mí», dijo. «De ser irrelevante, de perder, de despertar un día y darte cuenta de que a nadie le importas a menos que hagas sentir pequeña a otra persona. Eso es lo que realmente te asusta, Marcos». Él apretó la mandíbula.
sus fosas nasales ligeramente dilatadas. Sofía podía ver la guerra que se libraba dentro de su cabeza. La necesidad de arremeter, de recuperar el control. Pero no había nada que pudiera decir, nada que pudiera hacer, porque en el fondo sabía que ella tenía razón. Sofía negó con la cabeza. No necesito pelear contigo, Marcos. Ya te estás peleando contigo mismo. Se dio la vuelta y se fue. Y por primera vez desde que lo conoció, Marcos no tuvo una respuesta. El declive y el triunfo. Esa noche, Sofía se sentó a la mesa de la cocina, haciendo girar el hielo en su bebida, mientras Antonio Banderas se apoyaba en el mostrador, observándola. Algo pasó hoy, dijo finalmente. Antonio Banderas levantó una ceja. ¿Con Marcos? Sofía asintió. Creo que me metí en su cabeza. Antonio Banderas sonrió. Bien, Sofía exhaló. Pero eso no significa que haya terminado. Antonio Banderas la estudió por un momento. Luego se acercó y se sentó frente a ella. ¿Quieres terminar? Sofía frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Antonio Banderas se inclinó ligeramente. Podrías terminar esto ahora mismo. Denunciarlo. Humillarlo delante de toda la escuela. Tienes más poder del que crees, chica. Sofía permaneció en silencio por un largo momento. Entonces, finalmente, negó con la cabeza. No, dijo. Quiero que él mismo lo termine. Antonio Banderas sonrió, inteligente. Sofía se recostó, estirando los brazos por encima de la cabeza. Sí, pero va a requerir paciencia. Antonio Banderas se rió entre dientes. Menos mal que tienes de sobra. Sofía sonrió. Sí, la tengo. Y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que Marcos Toledo se destruyera a sí mismo. Sofía sabía que el juego estaba llegando a su fin. Marcos había presionado y presionado y presionado, esperando que ella se rompiera. Pero en cambio, era él quien se estaba desmoronando. Lo vio en la forma en que sus ojos se desviaban cuando ella entraba en una habitación. La forma en que parecía más tenso cada vez que alguien mencionaba su nombre. La forma en que sus amigos ya no se reían tan fácilmente de sus chistes. Él siempre había sido el que tenía el control, el que tenía todo el poder, pero ahora estaba agarrándose a un clavo ardiendo, tratando desesperadamente de aferrarse a algo que ya se le escapaba de los dedos. El desenlace inevitable y la lección final. El clavo final en el ataúd llegó 2 días después. La escuela estaba revolucionada antes de que Sofía siquiera llegara esa mañana. Atravesó las puertas principales e inmediatamente captó las voces ahogadas, las risas sofocadas, la forma en que la gente se amontonaba, susurrando y mirando hacia las taquillas. Algo había sucedido, y ella tenía la sensación de que ya sabía lo que era. Se abrió paso entre la multitud que se había reunido cerca de la taquilla de Marcos. Los estudiantes miraban fijamente, algunos tomando fotos con sus teléfonos, otros murmurando con incredulidad. Y allí, pegada por toda la puerta de metal, había una colección de capturas de pantalla impresas, mensajes, comentarios, conversaciones directas. Cada cosa cruel, vil y degradante que Marcos había dicho sobre la gente a sus espaldas. Algunos eran sobre estudiantes de la escuela, personas con las que había fingido ser amigo, solo para luego burlarse de ellos en privado. Otros eran peores, comentarios sobre profesores, comentarios racistas y sexistas, cosas que no podían ser tomadas a la ligera como bromas. Pero la peor parte, las marcas de tiempo en esos mensajes mostraban que no eran de hace años, eran recientes. Marcos se abrió paso entre la multitud, su rostro pálido, sus ojos abriéndose mientras veía lo que se había publicado. ¿Qué demonios es esto? Su voz era aguda,
Sus manos temblaban ligeramente mientras arrancaba los papeles de la taquilla. Pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Sofía no necesitó decir una palabra. Simplemente se apoyó en la taquilla opuesta, con los brazos cruzados, observando. Observando cómo la reputación de Marcos se desmoronaba ante sus ojos. Observando cómo las mismas personas que solían reírse de sus chistes ahora lo miraban con disgusto. Observando cómo sus amigos se alejaban lentamente, distanciándose, no dispuestos a hundirse con él. Marcos se giró, sus ojos fijos en los de ella. Esta vez no había sonrisa arrogante, ni prepotencia, ni falsa bravuconería. Solo rabia pura y sin filtros. «Tú hiciste esto», siseó, su voz baja, temblorosa de furia apenas contenida. Sofía ladeó ligeramente la cabeza. «¿Fui yo?» Sus fosas nasales se dilataron. «¿Crees que eres tan inteligente, eh? ¿Crees que esto te hace mejor que yo?» Sofía dio un paso lento hacia adelante, su voz tranquila pero firme. «No, Marcos. Creo que esto te convierte exactamente en quien eres. La única diferencia es que ahora, todos los demás también lo ven». Él apretó los puños a los costados, todo su cuerpo vibrando de ira. Por un segundo, ella pensó que realmente perdería el control, que realmente le daría un golpe allí mismo en medio del pasillo. Pero no lo hizo, no pudo, porque si lo hacía, solo le daría la razón. En cambio, se dio la vuelta y se fue furioso. Estaba seguro de que no lo lograría. Estaba seguro de que sería derrotado. Pero Sofía sabía que por muy lejos que corriera, no podía escapar de esto. Su reino se había derrumbado y no había forma de reconstruirlo. Esa tarde, mientras salía de la escuela, encontró a Antonio Banderas apoyado en su Charger, esperando. Llevaba su expresión tranquila habitual, pero había algo más en sus ojos. Algo de orgullo. Se deslizó en el asiento del pasajero, exhalando lentamente. Antonio Banderas no encendió el motor de inmediato. Simplemente la miró. «Se acabó, ¿eh?» Sofía asintió. «Se acabó». Antonio Banderas la estudió por un momento. Luego sonrió. «Ni siquiera tuviste que lanzar un golpe». Sofía sonrió, apoyando la cabeza en el asiento. No fue necesario. Él se rió entre dientes, finalmente girando la llave en el encendido. El Charger rugió mientras se alejaban de la escuela. Entonces, ¿ahora qué? Sofía lo pensó. Pensó en las últimas semanas, en todo lo que había llevado a este momento. Pensó en cuánto había cambiado, no solo con Marcos, sino con ella misma. Se volvió hacia Antonio Banderas, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Ahora, por fin, puedo disfrutar del instituto. Antonio Banderas se rió, sacudiendo la cabeza. Esa es mi chica. Y mientras aceleraban por la carretera, el peso que había estado presionando el pecho de Sofía durante tanto tiempo, finalmente se levantó. Había ganado. No siendo más ruidosa, ni más fuerte, ni más despiadada, sino siendo más inteligente, siendo paciente, dejando que la verdad hiciera todo el trabajo por ella. Y en cuanto a Marcos Toledo, era solo otra historia de advertencia, un recordatorio de que el poder construido sobre el miedo nunca dura, y que a veces los que callan son los que más hay que temer. Muy buena historia, me gustó mucho.